Abrimos nuestras Biblias en el libro de Josué, en el capítulo 2, y ahí vamos a entrar en un tema que tiene que ver con el inicio de la conquista de la tierra. Recuerdo que en el capítulo 1 hemos estado viendo al pueblo situado delante del río Jordán, en la parte este del río Jordán, frente a ellos la llanura y al fondo Jericó, que iba a ser la primera ciudad conquistada o alcanzada en la conquista de la tierra. Hoy tendríamos que leer el capítulo 2 entero hasta el versículo 17 del capítulo 3, en donde se relata el cruce del Jordán. En el capítulo 1 se presentan a las gentes que entrarían a poseer la tierra, las 12 tribus. 2,5 regresarían después al otro lado del Jordán para tomar posesión de aquello que ellos mismos habían elegido, las 2 grandes naciones que habían sido derrotadas por Israel al lado este del Jordán. El segundo capítulo abre la puerta que permite ver las bendiciones de Dios para los gentiles. El Señor salvó siempre de todas las naciones. Sin embargo, el capítulo contiene un profundo simbolismo que ilustra los efectos del Evangelio. El tercer capítulo relata la entrada en la tierra prometida previo paso del Jordán. En él se descubre la importancia de la presencia del Arca de Dios, delante y en medio de su pueblo, conduciéndolo e iniciando el paso del río Jordán. En medio de todo ello, aparecen claramente señaladas las condiciones que el pueblo tenía que cumplir para ocupar el terreno de victoria al que fueron llamados por Dios. Primeramente, el reconocimiento de la tierra de Jericó. Y dentro de ese reconocimiento está la reseña o la primera referencia a Rahab y a los espías, y ocupa el capítulo entero, el capítulo 2. Primeramente aparece la actuación de Josué, 2:1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y permanecieron allí. No son 12 espías como los que Moisés había mandado para reconocer la tierra desde Cades Barnea. En el caso de Moisés fue una petición que el pueblo de Dios hizo y que Dios consintió. En aquella ocasión participa el pueblo en la decisión con resultados funestos. La misión entonces tenía que ver con la desconfianza encubierta sobre la bondad de Dios. Todo lo que ellos debían haber visto y tenían que comprobar ya había sido anunciado por Dios. Por tanto, fue un error grave espiar lo que Dios ya había espiado por ellos. Josué envía solamente a 2 en una misión secreta y también estratégica, porque debían reconocer solo la tierra y Jericó, la llanura que había delante de Jericó y la ciudad. Aparece en medio de esto una mujer. Hemos leído su nombre, se llamaba Rahab. Es una mujer gentil, ajena a los pactos de la promesa de Israel. Una mujer pecadora. Se dice aquí que era una mujer ramera. Es probable que fuese una prostituta, pero también es más probable que fuese una prostituta sagrada, una de las mujeres que se ofrecían a los dioses cananeos, una de las cuales en su culto se entregaban las sacerdotisas a los hombres en una acción de prostitución sagrada. Era Rahab ciudadana de una tierra cuyos habitantes debían morir por su pecado. Vayamos tomando las aplicaciones que encontramos en el pasaje. La primera aplicación es esta. Hay una condición, la nuestra, y leo Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo
estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una condición de pecado realmente grave, llenos y atestados de pecado. Podéis leer el capítulo 1 de Romanos, versículos 28 al 32, y notaréis la descripción que se hace de la condición personal que cada uno de nosotros teníamos delante de Dios. Además, éramos herederos de muerte y de condenación eterna. El apóstol dice en Efesios capítulo 2 y versículo 3 que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el versículo 2 están los espías. Estos espías eran mensajeros de juicio. Dios iba a traer destrucción sobre aquella tierra. Miremos el versículo 9. Rahab dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Pero también eran mensajeros de gracia. Mientras que anunciaban con su presencia una situación de ruina para aquella tierra, había un mensaje de salvación para Rahab y para su familia. Versículos 17 al 19. Y ellos le dijeron: nosotros cumpliremos este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y si cumplían esto, no tendrían un problema ni la muerte como el resto de sus conciudadanos. La aplicación experimental es muy notoria. En 2 Corintios 2:15 dice que hay dos efectos del Evangelio. Hay uno que es olor de vida para vida y hay otro que es olor de muerte para muerte. El mensaje lleva una condición de condenación o una condición de salvación, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios para salvación. 1 Corintios 1:18. De la misma manera, la enseñanza de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia está manifestada en los versículos 18 y 19. Leímos ya el versículo 18, pasamos al 19. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se quede en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguna mano le toca. El mensaje de salvación era solo para unos pocos en Jericó. El mensaje de vida era para una mujer pecadora. Si alguien no merecía ningún favor humanamente hablando de parte de Dios, era Rahab, pero la gracia le fue otorgada sin que ella fuera a buscarla. La aplicación espiritual es evidente. Dios envía un mensaje de gracia para el pecador perdido, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es la manifestación divina de piedad por el miserable. Y Pablo dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es la única base de salvación. La gracia busca al pecador, porque el pecador no busca a Dios. Lucas 19:10. Y es la gracia que viene en Cristo al encuentro del hombre, porque la gracia y la verdad, dice Juan, vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es suficiente para el más perdido de los hombres. La recepción de la vida, de la salvación, está en el versículo 12 de este pasaje. Os ruego pues ahora
que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Rahab era salva porque reconocía quién era Dios. Mirad los versículos 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Dios es soberano. Pero Dios es también Dios perdonador. Rahab reconoce que sólo la misericordia de Dios podía proveer de salvación para ella. Ella tiembla delante de su palabra. Rahab tiene fe en Dios. Y recuerda los hechos antiguos de 40 años atrás cuando salieron de Egipto, como vimos en el versículo 10. Y recuerda los hechos recientes a los reyes del otro lado del Jordán. No necesitaba ver a Jericó rodeada de ejércitos para dar por hecho su destrucción. Y esto trae una nueva aplicación espiritual. A Rahab se le salva por gracia mediante la fe. Si la salvación es por gracia, el único medio para recibirla es la fe. La fe que salva no argumenta, sino que acepta con seguridad y espera solo en la misericordia de Dios. La salvación no excluye jamás la responsabilidad del hombre. Muchos fueron desobedientes y se condenaron. Solo una obedeció. La gracia opera en el hombre pecador, señalándole su estado y capacitándolo para creer, porque nunca lo fuerza a salvación obligada. La gracia tiene que ver con los orígenes, la responsabilidad humana con las reacciones. Dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La gracia puede ser rechazada. El apóstol Pablo dice que él no fue rebelde a la visión celestial. Pudo haberlo sido, pero no fue. Además, la gracia ha provisto la responsabilidad humana que hace que el hombre acepte o rechace. La seguridad de salvación es evidente. Está el ejemplo de ese cordón de grana atado a la ventana. Junto con eso, el juramento en el nombre de Dios. Y aquí tenemos una nueva aplicación espiritual. El hilo de grana figura de la sangre de Cristo, es el simbolismo que viene ya desde el principio. La desnudez de Adán y Eva fue cubierta con pieles de animales cuya sangre tuvo que haber sido derramada. Era un sacrificio de sustitución, es decir, un animal moría para cubrir el pecador en su pecado. La sangre de Cristo, su vida de infinito valor, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo garantiza la eterna redención que es aplicada en el momento de creer en Él. La condenación ha pasado para todos los que creen en Cristo. Ya no hay condenación para los que están en Jesús. Romanos 8:1. La evidencia de la fe está a lo largo del capítulo. Rahab acoge y cuida a los mensajeros de Dios. La fe de Rahab en el Dios de Israel produce en ella obras de amor para con los mensajeros que son del pueblo de Dios. Y esa aplicación espiritual viene para nosotros en el pasaje. La fe viva obra, si no, no es fe viva, dice Santiago 2:17. No es suficiente con decir que se ha creído.
es preciso manifestarlo por medio de obras. El trato dado a los hermanos es prueba de nuestra fe. Y entramos en el capítulo 3, que es el cruce del Jordán. Hay un tiempo de reposo que se da al pueblo contemplando el río. Versículo 1 del capítulo 3. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y se pararon allí antes de cruzarlo. Hay una disposición para el pueblo que debe cumplir para la entrada en la tierra. Habían de seguir al arca. Mirad el versículo 3. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. No debían perderla de vista para conocer el camino. Debían guardar una distancia prudente con ella, versículo 4. Y el arca abre paso al pueblo, versículo 13. Los pies de los sacerdotes fueron mojados por el agua del Jordán, e inmediatamente el Jordán se abrió. El simbolismo del arca de Dios abre camino al pueblo. El pueblo puede pasar en triunfo por esa tierra seca al otro lado del Jordán. Ninguno que era del pueblo fue dejado atrás. El arca esperó el paso de todos, y el paso fue para poseer la tierra. Vengo a la aplicación. Contemplando el Jordán. Era la figura de una barrera insuperable que nos impedía disfrutar de las bendiciones de Dios. Así enseña el apóstol Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. En nuestra incapacidad estábamos totalmente alejados de superar el obstáculo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. El creyente debe tener en cuenta y meditar sobre su antigua condición. Además está también el arca abriendo el paso. El paso del Jordán es figura de la identificación del creyente con la muerte de Cristo. El Señor gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9. El Señor se anticipó a su pueblo para abrir camino de salvación. Del mismo modo que Él pasó la barrera que impedía alcanzar las bendiciones antes que nosotros, dijo a Pedro: tú me seguirás después. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Es el mandamiento para el cristiano. Hebreos capítulo 12, versículo 2. La muerte ya no encierra sombras, porque el Señor es vencedor de la muerte. La victoria definitiva se producirá en su venida y nuestra redención total revestidos de inmortalidad. Ninguno se perderá. Jesús dice que todo lo que el Padre le da y Él tiene un compromiso con el Padre, que no pierda yo ninguno, sino que resucite a todos en el día postrero. La identificación con la muerte de Cristo produce una vida de victoria. El desierto queda al otro lado, para andar en vida nueva. Romanos 6:4. El pasado queda cancelado. Hay una visión renovada que es orientada hacia una nueva esfera. Buscad las cosas de arriba. La condición para disfrutar de la victoria está en el versículo 5 que leo. Capítulo 3, versículo 5. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La vida de santificación, viviendo para el Señor, es la que corresponde a nuestra condición en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso implica una obediencia a su palabra y un seguimiento serio de la persona admirable del Señor. No hay duda ninguna que el pasaje tiene un contenido muy extenso. Como veis, solamente vamos espigando por encima para recordar el simbolismo que podemos aplicar a la vida del cristiano y de la Iglesia en el día de hoy. Cerramos aquí nuestra reflexión para hoy, pero tenemos que tomar una determinación personal en cuanto al mandamiento que encontramos en el pasaje. Vosotros seguiréis al arca. Es lo que Dios demanda para ti y para mí, que sigamos las pisadas de Jesucristo, con los ojos puestos en Jesús. Y así seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.